Muchísimas gracias, Luis. Creo que es extraordinario tu texto y esto viene a corroborar lo que acabábamos de poner, es la frontera porosa. ¿Y por qué poros? Incluimos la frontera o nos incluimos en ella, y creo que es el espacio común, y sí, se llama hospitalidad. Y en la hospitalidad hay que comunicarse, y el único elemento humano que tenemos es símbolos, signos. Lloramos así como ese bebé que llega a casa por primera vez, y eso empieza a ser nuestra primera forma de comunicación. De ahí que sea tan importante los símbolos complejos que usamos después, convertidos en lengua. María Gilman nos hará favor de explicarnos qué sucede con estos habitantes, a veces bien y a veces mal acogidos, a estos extraños internos que llegan a los Estados Unidos y que ella tiene a su cargo y a veces a tu dominio. Muchas gracias, Margarita. Pero además en la emoción esta se me olvidó la formalidad. Haré una breve presentación de la doctora, de la maestra María Gilman. Ella dirige, como mencioné rápidamente, el Departamento de Español como lengua de herencia en la Universidad de Washington, en Seattle. Hizo sus estudios en la Escuela Normal de Jalisco. Lo que es interesante en ella es su transmigración. En la Universidad de Guadalajara y en la Universidad de Oregon, en Oregon State University. Desde hace más de 15 años ha dado cursos de español para estudiantes de lengua de herencia y para estudiantes bilingües, y ojalá al cabo de estos días quede muy claro que no es lo mismo ser bilingüe, ni enseñar segunda lengua, ni enseñar lengua materna, ni enseñar lengua chicana, y que lengua de herencia es algo diferente y parecido. Es coordinadora y fundadora del programa de lengua de herencia de la Universidad de Washington en Seattle, que pues ha sido pionera en el diseño de cursos enfocados a las necesidades de estos alumnos. Hace un momento Silvia nos hacía mención de que también México ha sido omiso, ha sido tan omiso que me ha costado trabajo que alguien me entienda qué es lengua de herencia. Y esta parte de cultura no acaba de integrarse en el concepto y no está implicada en nuestros sistemas educativos. En 2009 creó el seminario Study Abroad Exploration, en el cual los alumnos visitan su país de herencia y experimentan todo el aspecto, la arquitectura, la cultura, la educación, la historia general y su propia cultura, porque llegan a aquellos lugares de los que o ellos procedieron, o sus padres, o sus abuelos. Esta será la parte por la tarde, cuando la maestra Gilman nos hizo favor de traer algunos testimonios de estas visitas. En 2012 obtuvo el premio Distinguished Contribution to Lifelong Learning de la Universidad de Washington por sus interesantes y aportaciones al campo de la enseñanza de la lengua de herencia, y sin más la dejo en el uso de la palabra. Gracias, Margarita. Estoy muy honrada de estar aquí. Es la primera vez que doy una charla sobre este tema en mi país. He estado en España, he estado en Canadá, en los Estados Unidos, pero nunca antes nadie me había invitado a dar una charla sobre los hablantes de herencia en los Estados Unidos. Me temo que voy a romper el canon de las mesas redondas, porque es rectangular, sí, es rectangular. Pero quizá esto sea mi entrenamiento
y tengo que ponerme de pie para poder un poco hablar. Tengo algunas transparencias, la charla va a ser bilingüe y con el permiso de los ponentes aquí presentes me voy a levantar. Voy a romper bueno, pues voy a hablar acerca de los hablantes de herencia. Bueno, para poder, claro. Les voy a presentar a Salvador Gómez. Salvador Gómez es uno de mis estudiantes. Él emigró, nació en Veracruz y a los 4 años emigró con su madre y su hermanita de 1 año a los Estados Unidos. Su padre los esperaba allá. Su padre trabajaba en los campos de cultivo en el este del estado de Washington. Él pertenece a lo que se le llama la generación 1.5, es decir, todos esos niños mexicanos que llegaron a los Estados Unidos siendo niños, como niños. Esa es la generación 1.5. Salvador, si él hubiera, vamos a transportarnos un poco a años atrás, si Salvador hubiera entrado a la universidad, vamos a decir en 1968, después de que se firma el Acta de Derechos Humanos en los Estados Unidos y donde se abren, digamos, las universidades, que las universidades sean accesibles a todos, posiblemente Salvador hubiera entrado a uno de estas universidades de 2 años que se le llaman Community College, y él no habría tenido que pagar 1 céntimo para estudiar ahí. De ahí, Salvador se hubiera podido trasladarse o irse a una universidad de 4 años y seguramente habría pagado $3,000 anuales. Hoy por hoy, Salvador pagó para su educación, para su licenciatura, aproximadamente $25 anuales. Son $13,000 de matrícula y el resto sería en libros y en su estancia, porque viven en residencias para estudiantes. Salvador seguramente, por haber hablado español en casa, habría decidido irse al Departamento de Lenguas Extranjeras o el Departamento de Lenguas Modernas a estudiar español, de una manera formal. Ahí él aparecería con estudiantes que estaban aprendiendo español como segunda lengua, como L2. Estudiantes con un perfil totalmente diferentes a los de él. Su profesor seguramente no sabría qué enseñarle a Salvador ni cómo enseñarle. Habría tenido incluso problemas etiquetando a este tipo de estudiante. Los cursos que se ofrecían en ese entonces, en los años 60 y en los años 70 en los Estados Unidos, para este tipo de estudiantes, porque alguien dice, estos chicos tienen un perfil diferente, tenemos que colocarlos en un grupo diferente. Y así empiezan a separarse los estudiantes de L2, o sea, los estudiantes de lengua extranjera, con este otro tipo de estudiantes. No solamente en español, en chino, en japonés, en coreano. Y uno de los problemas es que no se sabe cómo etiquetar a estos estudiantes. Algunos dicen cursos de español para nativohablantes, cursos de español para estudiantes bilingües, cursos de español para estudiantes cuasi bilingües. Hay un momento donde a estos estudiantes se les decide enviar, o todo el programa se transfiere a los departamentos de estudios chicanos. Y ahí ofrecen español para estudiantes chicanos. Tomó más o menos 50 años en acuñar el término de hablantes de herencia. Uno de los problemas con los programas en toda la Unión Americana para este tipo de estudiantes es que todo estaba desperdigado.
no había una coherencia. Todos los profesores que enseñaban a estos chicos se seguían preguntando en todas estas décadas qué enseñar y cómo enseñarlo. No había una metodología, no había una pedagogía, no había una colaboración. Cada profesor o cada programa trabajaba a la llanero solitario, ¿sí? Cada uno por su lado. Finalmente, como decía anteriormente, este término se empieza a acuñar y surge el término de lengua heredada. Y esto ya estoy hablando más o menos a fines de los años 90. Entonces, ¿qué es una lengua heredada? Se empieza a jugar con estos términos. Lengua heredada, hablante de herencia. ¿Y qué es la definición de una lengua heredada? Una lengua heredada es la lengua materna. Generalmente se adquiere en casa, es la lengua que se habla en casa, pero en el momento en que el niño empieza a ir al kinder, empieza a ir al colegio, se desplaza hacia la lengua mayoritaria, con lo que la adquisición de la lengua materna es una adquisición incompleta, porque se desplaza a la lengua mayoritaria. Entonces, esto es la lengua materna. La lengua materna es la lengua heredada. Entonces, si esto es una lengua heredada, ¿qué es un hablante de herencia? Un hablante de herencia es una persona, es un término que surge, que nace dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras. Y es un término que se empieza a usar en los Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Europa, se usan otros términos, no es. Ahora, yo diría que en el mundo el término ya se conoce, se ha acuñado, pero en esos países reciben otros términos, son otros términos los que se usan. De cualquier manera, este término se usa para referirse a los estudiantes que crecen en una casa, en un hogar donde se habla una lengua que no es el inglés. 1 de cada 5 estudiantes, chicos entre las edades de, vamos a decir, 5 y 17 años, 1 de cada 5 en los Estados Unidos habla una lengua heredada. 1 de cada 3 en estados como por ejemplo Canadá, Texas, Nueva York y Nevada. 1 de cada 8 en sitios como Minnesota, el estado desde mi punto de vista más racista, Idaho, 1 de 8. O sea, en la América profunda, ¿sí?, hay hablantes de herencia. Entonces, el hablante de herencia hay que poner atención que son esas personas que hablan o apenas hablan la lengua. Esto es súper importante, porque cuando un estudiante que apenas habla la lengua llega a una clase de español como lengua extranjera, trae otras habilidades intrínsecas, porque la lengua la ha procesado desde chiquito, aunque sea solamente que la haya oído. Trae ciertas inferencias culturales que son muy familiares para él, que no necesita explicación, a diferencia de sus compañeros que están estudiando español como lengua extranjera, y que son en mayor o menor grado bilingües, en español, en la lengua heredada y en inglés. Comparten muchas de las mismas características. Reciben su educación en la lengua mayoritaria, pero no así en la lengua heredada. En la lengua heredada son analfabetas. Este término, les decía que comenzó más o menos a acuñarse a fines de los años 90. Para la década de los 2000 se empieza el término a perfilar aún más, a hacerlo un poco más holístico, si ustedes quieren. Y de ahí
se empieza a hablar de una definición estricta que hace referencia exclusivamente a las necesidades lingüísticas del estudiante, y una definición más amplia que tiene que ver con las, digamos, con los aspectos socioafectivos del estudiante. En la definición estricta, el hablante de herencia es la persona que aprendió la lengua durante su infancia, pero que no la aprendió por completo, se truncó al desplazarse a la lengua mayoritaria. Tiene una función puramente lingüística, de producción de lengua. En cambio, la definición más amplia, en esta nos habla que hay una conexión cultural muy fuerte con esa lengua heredada, aunque no se hable esa lengua. Y generalmente ha sido a través de la relación, de la conexión familiar que esta persona tenga con la lengua. Aquí está vinculada a la afinidad cultural, más que nada. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos pensar en Máxima, la reina de Holanda, argentina de nacimiento, se casa con el rey de Holanda, aprende el holandés y de alguna manera ella se compenetra en la lengua y las tradiciones holandesas. Ella se podría considerar una hablante de herencia. Hay una familiaridad, es un estar en casa, por así decirlo. Los hablantes de herencia, en esta tabla que les muestro, de 1990 al 2013, se han duplicado. Aquí solamente les doy de 3 lenguas: español, chino y tagalo, la lengua que hablan los filipinos. Y aquí voy a diferir con el doctor. Tengo datos diferentes. Mis datos es que hispanohablantes en los Estados Unidos, hay 41 millones de hablantes, y de bilingües otros tantos, y en mis datos son más de 51 millones de hablantes de herencia, más de los hablantes en España. En España son 47,000, es decir, que en los Estados Unidos hay más hablantes de español que en España misma. México nos llevamos las palmas. Entonces, los hablantes de herencia, ¿cuál es el reto? El reto para los profesores es que yo no sé con qué piezas me llegan. Cada uno de ellos trae piezas que yo desconozco. Yo puedo asumir ciertas cosas, pero no necesariamente son ciertas. Cada uno de ellos, yo no sé dónde están los huecos. Eso es lo que yo tengo que encontrar para saber, para poder yo diseñar mi currículum. De otra manera, estaría imponiendo algo que a lo mejor ellos no están listos para ello. Entonces, este es más o menos, es la mejor manera en que puedo yo tratar de dar a entender cómo es que llegan estos chicos. No es como los chicos, o cuando aprendemos una segunda lengua, que más o menos todos pasamos por el mismo proceso, seamos mejores o peores estudiantes. En el caso de los hablantes de herencia, no lo sabemos, desconocemos cuál haya sido su input en su trayectoria con la lengua heredada. Sus características, y de ahí la razón por la que es difícil poder decidir qué temas muchas veces cubrir en un currículum, porque los hablantes de herencia de cierta manera se parecen mucho, hay aspectos muy similares a los nativohablantes, pero hay otros que se parecen más a los hablantes, a las personas que están aprendiendo español como segunda lengua, ¿sí? Depende de los rangos. Nunca se sabe, por ejemplo, en el rango de familia, es familiar, o sea, es más similar a los nativohablantes, ¿no? A los hispanohablantes.
Pero si nosotros, en la educación formal de la lengua, nosotros la desconocemos. No sabemos qué elementos traen estos chicos. Nuestros hablantes de herencia son bilingües disglósicos. En el caso de Salvador, Salvador usa cualquiera de las dos lenguas, el español o el inglés, dependiendo del contexto en que él se encuentre. Salvador también es competente y es bilingüe, competente y habla ambas lenguas. Anteriormente, antes de que llegara a mis cursos, él no estaba alfabetizado en el español. Él lo hablaba, lo entendía muy bien, se expresaba, pero nunca había tomado el español en un curso, nunca había sido una materia para él. Vamos a tener bilingües receptivos que entienden la lengua auditivamente, pero no la hablan. Ese es el caso, por ejemplo, de mi hijo. Mis hijos, tengo dos. Mi hija es una bilingüe verdadera, es decir, habla, no solamente habla, sino escribe el español y ahí tiene una conexión muy fuerte con el español. Mi hijo Jacobo, no, entiende absolutamente todo, pero siempre se rehusó a hablarme en español. Pasábamos 2 meses en México, cuando ellos eran pequeños. Sin embargo, él siempre nunca fue una lengua con la que él se sintiera cómoda. Mismo cariño, mismas reglas, y son totalmente diferentes, como el vulgar y el meñique. Los bilingües secretos, esta es una tragedia, porque los bilingües secretos, debido a factores sociolingüísticos, se niegan a usar la lengua e insisten en no entenderla. Porque ustedes saben que el español siempre ha sido una lengua estigmatizada en los Estados Unidos. Proporcionalmente, eso sucedió también con el alemán a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Los Estados Unidos piensan que se debe hablar inglés porque eso implica una lealtad al país. Y si se habla otra lengua, es un problema de lealtad. ¿Sí? Su mentalidad monolingüe. Los estudiantes, mis estudiantes, Salvador, entre ellos, estas son algunas de las, digamos, usos de la lengua con lo que ellos llegan, arcaísmos, quizá. Nadie, el aiga, por supuesto, con eso llega Salvador, algunos como medicina, el aigre, lo he recibido, etc. Algunos de ellos, de estos estudiantes, sufren de dislalia, es decir, cambian, no son capaces de pronunciar y cambian el orden de las vocales. Entonces, en lugar de decir piedra, dicen pedra. En lugar de decir Gabriel, dicen Graviel. O periodista en lugar de periodista. Como nunca se atendió eso a una edad temprana, crecen y como adultos sufren de dislalia. Algunos también sufren de disgrafía motriz y cambian, especialmente en los niños. Ellos, si se les da un dictado, uno puede decir escalera y el niño dice escalera, lo pronuncia bien, pero a la hora de escribirlo cambia la R por la D. En la primera generación existe la influencia, y eso también lo tiene Salvador y todos los... la primera generación y la segunda generación, hay una serie de influencia de palabras y expresiones del inglés, como son el cambio de código, las extensiones semánticas, perdón. En el cambio de código mantiene la estructura y los sonidos propios del idioma. Entonces los chicos, por ejemplo, dirían algo así como, me dijo que llegaría a las 5, but he's not here, or she's not here. Mantienen la estructura y el sonido propio de ambas lenguas. Hacen préstamos lingüísticos, como por ejemplo el verbo to freak out. Para ellos es friquearse.
Y lo interesante es que cometen lo mismo, digamos, el mismo error que cuando uno dice o conjuga el verbo pelear o trapear. Trapeó, peleó, se peleó. Y aquí sería se friquió en lugar de se friqueó. ¿Sí? Ahora resulta que freaky ya lo ha aceptado la Real Academia Española. Freaky ya se puede usar en español. Entonces aquí mantiene la morfología y la fonología del español. Después tenemos las extensiones semánticas, que existe la palabra en español, pero adquiere un nuevo significado. Por ejemplo, yarda, sabemos lo que es una yarda en español. Sin embargo, los chicos hablan de la yarda. Tengo que trabajar en la yarda. Va a haber una venta de yarda. Y uno de los chicos me explicó, la yarda no es un jardín, profe, ni es un patio. Porque un jardín yo lo concibo con flores. Y eso no es una yarda. Entonces aquí hay también como una negociación de significado. Los calcos del inglés son muy similares. Por ejemplo, to run for president, correr para presidente. Voy a correr para presidente de la sociedad de estudiantes, por ejemplo. O tuve que resignar a mi trabajo, en lugar de tuve que renunciar al trabajo. Hay una transferencia de significados a formas ya existentes del español. Ahí hay una errata. Este es el español con el que llegan mis hablantes de herencia. Pero mis hablantes de herencia también llegan con ciertas actitudes y percepciones propias y ajenas. Siempre están bajo la lupa. Por lo general, a mis estudiantes de posgrado les recuerdo que tengan mucho cuidado con el nombre, porque el hecho de que el chico se llame Esteban de la Rosa Ramírez no quiere decir que sea hablante de español. Pues a la hora de colocar a un estudiante, que no se dejen engañar por el nombre, porque eso no va a garantizar que la persona hable español. Hay algunos que les llamo yo los hablantes de herencia orgánicos, porque no caen de alguna manera dentro de esas clasificaciones. Como por ejemplo, chicos chinos argentinos. Llega mi chico argentino que prefiere que se le llame yo Juan en lugar de su nombre chino y llega a estudiar español o llega a los cursos para hablantes de herencia. He tenido coreanos salvadoreños, japoneses mexicanos, coreanos canarios de las Islas Canarias. Estos chicos son hablantes de herencia por partida doble, porque en casa hablan chino, la lengua vehicular es el español, ellos son los traductores culturales y lingüísticos, el puente de conexión entre sus padres y la lengua mayoritaria y la cultura del país de donde ellos viven. Entonces, en casa, chino, lengua vehicular, español, su lengua académica es el inglés, porque sus padres los mandan al colegio británico, al colegio irlandés, al colegio americano, para que después se vayan a Estados Unidos a estudiar. Después tengo jóvenes criados por familias mexicanas, que son también hablantes de herencia. Abren la boca y aunque ellos en apariencia sean anglosajones, abren la boca y hablan como mexicanos. Entonces, ¿qué pasó aquí? El chico, pues, creció tienen familias de crianza, es decir, dentro de ese sistema de foster care, no sé cómo... ¿Perdón? No es que no están adoptados. Yo creo que ese concepto no lo tenemos, no sé si existe en México. Las familias los acogen hasta que tengan 18 años y después no están en adopción, no son adoptados por las familias, están como al cuidado de esa familia, ¿sí? Y después tengo los misioneros mormones que se van por 2 años y en estos 2 años ellos aprenden la lengua, ellos viven donde
tengan que vivir, pero nunca aprenden a escribir o a leer el español, o la lengua que sea. Y luego los hablantes de herencia por pareja, personas que llegan a casarse como la reina Máxima y que en realidad hay una compenetración con la lengua, con la cultura. Ahora, ¿cuáles son las actitudes de los profesores de español como segunda lengua? Piensen que los salvadores, el salvador es una persona que quizá representa una incomodidad al profesor en caso de que el profesor no sea proficiente en la lengua, porque seguramente él tendrá una mejor pronunciación, tendrá más fluidez quizá, entonces puede representar un problema para el profesor. Muchas veces dicen, pero ¿para qué están aquí si ya saben español? Solamente quieren cumplir con uno de los requisitos de su carrera, que es un sistema diferente. Quiere sacarse un 100% y por eso está aquí, porque quiere tomarse la materia fácil. Algunos profesores los miden con una vara diferente. Tú, siendo guatemalteco, ¿cómo es posible que no hables español? Deberías de hablar mejor. Fíjate, este chico que está aprendiendo español como segunda lengua y lo hace mejor que tú. Se les mide con una vara diferente, son mucho más severos. Muchas veces las expectativas, especialmente si están en un curso de contenido, son mucho más altas, porque se expresan bien y porque su comprensión auditiva es altamente desarrollada. Entonces ellos pueden entrar en una conversación, en una discusión, cosa que a los otros estudiantes les cuesta más trabajo, a los estudiantes de L2. Tienen poca o no tolerancia por otras variantes del español, los profesores. El enfoque típicamente se dirige en lo que no pueden hacer, mira lo que no puede hacer, no en lo que sí puede hacer el estudiante. Siempre el enfoque es en lo negativo, en lo que no tiene. Y la falta de conocimiento y de entrenamiento por parte del profesor en lo que tiene que enseñar y cómo tiene que enseñarlo. Estos son algunos de los comentarios en los últimos 20 años de algunos de mis colegas. Tengo estudiantes de ingeniería que sacan mejores notas que hechos, mejores calificaciones que hechos. Piensan, se creen que hablan español. No se dice pasto, se dice césped o césped. No es alberca ni pileta, sino piscina. Se dice equipaje, no petacas. Entonces su variante no es aceptada. En ese momento empiezan a estigmatizarlo y el estudiante se hace así, pequeño, y no quiere hablar. Ahora, percepciones de los mexicanos desde México. Y aquí ustedes me van a ayudar. Un representante del Consulado de México. Lo invito a mi clase, inserta una palabra en inglés y me dice, uy, ya estoy hablando pocho. Es un español horrible. Hablan como nacos. No se les entiende nada. Ni español ni inglés. Se hacen que no hablan en español, pero no es cierto. Tienen un español que me irrita. Es que realmente no hablan español. Yo estoy segura, cuando yo en el 2008, 2009, cuando me entero, en el 2008, que es cuando comienzan a regresar muchos mexicanos por la situación económica en los Estados Unidos, que se regresan con sus hijos, que muchos de ellos eran ciudadanos estadounidenses, se regresan a México. Yo no tengo la menor duda de que sus maestras o sus compañeritos decían muchas cosas similares a estas. Los niños que regresaron a Oaxaca, Veracruz, a Monterrey, que ahora ya deben ser adolescentes. Muchos de ellos
seguramente pasaron por este mismo tipo de críticas. Los compañeros, si están en una clase mixta, es decir, estudiantes de L2 y estudiantes de herencia, típicamente el estudiante de L2 diría, ¿pero por qué están aquí si ya conocen la lengua? Lo mismo, están aquí para sacarse una A o un 100%. Es injusto que estén en el mismo curso que yo. Yo sí estoy tratando de aprender una segunda lengua. ¿Por qué están aquí? Eso jamás sucedería en una clase de inglés. Si ellos han crecido hablando inglés, ¿por qué están tomando un curso de redacción o de escritura creativa? ¿Por qué están haciendo una maestría o un doctorado en inglés si ya hablan inglés? Nadie cuestiona a otro estudiante diciendo, bueno, ¿y tú qué estás haciendo aquí haciendo una maestría en inglés? Si ya lo saben. Eso jamás sucedería. Pero en el español es otro filtro. Me ponen en desventaja. Nos quitan el tiempo a los que sí necesitamos aprender otra lengua. Un desconocimiento total de las necesidades de otro tipo de compañeros o de estudiantes. Lo mismo, su español no es académico, hablan un español rural, un español de pueblo. ¿Qué van a hablar español? ¿Quiénes son? Ni saben si son pochos, son cholos, son vatos, son ilegales. O sea, no solamente es la lengua lo que ponen en cuestión, sino su identidad. Son pachucos y hablan como Tintán. Sí. Qué mal habláis, de verdad os lo digo. Habladme mejor en inglés, que así os entiendo mejor. Esas son las percepciones de los otros. Las percepciones de los chicos, anteriormente, esto ya ha cambiado por fortuna, es que muchas veces tienen falta de confianza en sus propias habilidades, en lo que son capaces de producir, porque todo el tiempo les han dicho que hablan un mal español, que hablan un español mocho, un español entrecortado. Algunos, no todos, tienen una falta de identidad cultural, por lo mismo, porque estamos estigmatizados, se sienten fuera de lugar, tienen que lidiar todo el tiempo con el rechazo y tienen un bajo desempeño en las clases de español. Ahí es donde yo me inicio en este campo hace 20 años. Chicos, yo decía, pero si hablan bien, se desenvuelven bien a la hora de tomar un examen, mal, porque no saben cómo estudiar su lengua. Es un reaprendizaje de la lengua, es desfosilizar, cambiar un chip por otro. Y eso puede causarles, puede ser difícil. Muchos de ellos se desaniman porque no saben cómo estudiar la lengua y abandonan los cursos de español. Entonces, en su mente ellos creen, si me voy a las clases de italiano o de portugués o de francés, empiezo desde el principio, desde el nivel 100, y así voy aprendiendo la lengua poco a poco. No se dan cuenta que el vaso, en el caso de su español, el vaso, la botella de agua, está casi llena. Este es un mensaje que escribió un estudiante, no a mí, sino a la consejera del departamento, en donde él, fíjese, no quiere estar en el programa para hablantes de herencia, porque piensa que no pertenece ahí, porque él habla un español de gueto, y porque su madre, que llegó hasta el 3er año, pues no le pudo enseñar un español culto, un español propio. Y él luego se inventa el español. Esa es la percepción que este estudiante tiene. Él no se ha dado cuenta que aunque su madre haya sido una persona que haya llegado al 3er año de primaria, le ha pasado, le ha heredado. Él con el perdón de la expresión, él ha mamado la estructura, digamos, el esqueleto de la lengua. Él ya tiene su casita hecha, pero no lo sabe. Ese es otro estudiante que duda si pertenecen los cursos para hablantes de herencia. Y vean ustedes cómo hace ese code switching, ¿no? Ese cambio de código. Lo mismo esta chica, que ella era una presentadora de televisión en Seattle, pero se le decía que tenía un acento, un deje, que no la hacía sonar como una hispanohablante, como una nativohablante.
Entonces estaba preocupada de que iba a perder su trabajo. Y ella pensaba que era porque ella no había seguido el orden de los cursos y por eso no habla español bien. Perdió el trabajo, a propósito. Pero no todo es negativo. Hoy por hoy, esto es lo que sabemos acerca de los hablantes de Lindsay. Hablaron español hasta los 5 años. Han visitado su país de origen 1 o 2 veces. Muchos de ellos ya no regresan, particularmente los que vienen de Michoacán. Anteriormente ellos venían anualmente, ya fuera en el verano o en diciembre, pero ahora ya no regresan por razones que creo que todos sabemos. Escuchan música, ven telenovelas, asisten a la iglesia o a su templo en la lengua heredada, aunque no leen mucho, y no hay ningún tipo de instrucción formal en su lengua heredada. Eso es lo que nosotros sabemos. Ellos, en su mayoría ahora, han nacido en los Estados Unidos. Si yo hago una encuesta de mis estudiantes, 80% nacidos en los Estados Unidos, 20% en México. Ha disminuido en los últimos 20 años. Hace 20 años era al revés. Los chicos, por lo general, los salvadores que están por ahí, tienen asociaciones positivas con la lengua. Siguen con algunas de sus inseguridades, pero se sienten bien. Quieren aprender más sobre sus raíces, de dónde vienen. Y son lo que se le llama esas identidades duales. Son el México americano. Hay chicos que llegan a la conclusión que no tienen que ser o escoger entre chicha y limonada. Dicen, no eres ni chicha ni limonada. No tienen que ser, escoger entre uno y otro. Son chicha y limonada. Están muy interesados en conocer a otros miembros de su comunidad. Les encanta usar la lengua para ayudar a otros, ser intérpretes. Muchos de ellos han sido intérpretes desde que eran pequeños, cuando eran con los padres, para poder traducir, para poder interpretar. Les gustaría tomar ventaja de sus habilidades lingüísticas para la vida, para aplicarlos a la vida profesional. Y son jóvenes resilientes, son jóvenes que no tienen una vida fácil. Salvador empezó a trabajar en los campos de cultivo, bueno, los llevaban desde pequeños sus padres, y generalmente a los más pequeños los ponían o los ponen en los cajones, son unas cajas gigantes donde ponen la fruta, y eso sirve de corralito para los niños. Pero Salvador empezó a trabajar en los campos de cultivo a la edad legal para trabajar, que son los 15 años. Y él sigue trabajando. Cada vez que tiene oportunidad regresa a trabajar en los campos de cultivo porque eso le permite seguir estudiando en la universidad. También porque va a ayudarle a su madre, porque él dice que es el más rápido del noroeste para subir las escaleras y poder bajar las manzanas o cortar las cerezas. No lo tienen, la vida familiar los sigue. Un estudio en España, un seminario en España sobre inmigración que tuvimos, los padres los llaman para pedir ayuda. Las presiones familiares que estos chicos tienen no los dejan. A eso me refiero por ser resilientes. Quedan muchos temas todavía por investigar. Hay muchos principios teóricos que no son coherentes con las aproximaciones a la enseñanza de la lengua heredada. Para nosotros es importante mantenimiento de la lengua española, sin duda, para los profesores e investigadores, que ellos adquieran, para mí es muy importante que ellos adquieran la variedad de prestigio de la lengua, para que se puedan también ellos comunicar con estudiantes o con personas de otros países hispanohablantes. Y la expansión de sus habilidades lingüísticas, así como la transferencia de las destrezas de la lectoescritura, que es el área donde se tiene que trabajar aún más. Por último, me gustaría mostrarles este video, es muy cortito, de Salvador trabajando en los campos de cultivo. Ustedes van a escuchar, su padre es quien lo está grabando. Por favor.
Y quiero informarles que Salvador está haciendo su maestría, termina ahora en marzo, y va a ser maestro de inmersión dual, con lo cual estoy muy orgullosa de él. A ver si sale. Maestro de inmersión dual, o sea, de educación bilingüe. Pues creo que nos va a fallar el video. Podemos saltarlo. Un segundo más. Entonces, mientras nos ponen el video. Yo quisiera decir algo. A mí me encantó esta ponencia, es más, me encantaría tenerla oficialmente. Porque en México tenemos a todos los secretos de 62 lenguas indígenas que no las hablan con frecuencia, porque lo que quieren hablar es inglés, porque los que fueron a Estados Unidos y regresaron con palabras en inglés tienen que aprender de la lengua. Ellos siguen teniendo clases muy humildes por este idioma, viven avergonzados y de un grupo que habla lingüístico a otro se menosprecia. Tú hablas como perro, dicen lavas, no hablas. Y luego hay fenómenos de lo que demuestras tú de cómo hablan ellos, mantienen la sintaxis de la lengua indígena. Por ejemplo, de la doctora Gilma, gustosos pudieron los estudiantes saber. Sí, el sujeto siempre transmitado en la sintaxis, pero es como era en la lengua indígena. Entonces, estoy feliz de aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros en el norte del estado de Washington tenemos una comunidad oaxaqueña muy grande. Los chicos, típicamente, porque son mexicanos, los ponen en los cursos de español, pero español no es la lengua que ellos hablan zapoteco, mixteco o cualquiera de sus variantes. Sin embargo, por el simple hecho de que son mexicanos, tú te vas a la clase de español, se las imponen, y es así como los chicos aprenden el español. Aunque tengo de hecho un video donde la chica dice yo soy trilingüe y habla en mixteco. Tengo uno de esos videos. De cualquier manera, con lo que quería terminar es que México tiene ahora una página que se llama Mexterior, que ha colgado la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Relaciones Exteriores para ayudar a los estudiantes en caso de que se les vaya a repatriar a los Dreamers, para que naveguen, para poder homologar sus cursos, para convalidarlos. Pero nadie, yo no he visto un solo enlace. Estos chicos necesitan un curso preparatorio o de introducción para poderse manejar en su lengua heredada. Esos chicos no van a poder entrar a los cursos de contenido sin antes tener un curso de transición. Porque en la última transparencia hablaba yo acerca de sus deficiencias en la lectoescritura. Va a ser un gran reto. Y eso, algunos ya empiezan a pensar. Estaba yo leyendo un artículo en La Jornada, que aparecerá más tarde en una de las transparencias, donde el señor Mancera decía algo así como que había estado en Londres. Y vamos a ver, dice aquí que él explica que trabajó en un programa para que los llamados en Londres, para que los llamados Dreamers puedan acceder a una especie de certificado como el TOEFL. TOEFL, señor, TOEFL quiere decir Test of English as a Foreign Language. El inglés es la lengua académica, la lengua educada, la lengua de estos chicos. Son anglófonos. Ellos no necesitan un examen de inglés por favor, señor. Quiere decir que ahora los mexicanos tenemos que tomar el DELE para que valide nuestro español. Por favor.
¿Quieren darle un tipo de certificación? Planeen, comiencen a pensar un poco más. ¿Cómo podemos nosotros certificar a estos chicos con su inglés? No es el inglés donde necesitan certificación. Entonces, el gobierno mexicano y los académicos tenemos mucho por hacer aquí en México. En caso de que llegaran a México, los chicos, en la historia de los Estados Unidos no ha habido tantos estudiantes de origen mexicano que hayan llegado que tengan el nivel de estudios que tienen hoy por hoy en los Estados Unidos. O sea, es la generación mejor preparada en la historia de los Estados Unidos, o de los hispanos en los Estados Unidos. México se ganaría la lotería. Ahí está la página. Los invito a que la visiten para ver si es posible navegarla. ¿Podemos saltarla? Perdón, esto fue el martes. El martes dice que México tiene capacidad de sobra, no solamente capacidad, sino de sobra para atender a estudiantes deportados. Este fue un artículo que salió el pasado 13 de noviembre de los chicos que ya están aquí y que han estado aquí desde el 2008 y que son los estudiantes invisibles. No sé realmente qué tanto México se haya preocupado por estos chicos, qué tantas investigaciones se hayan hecho en universidades con relación a estos chicos. ¿Qué pasó con su inglés? Los chicos están sentados tomando clases de inglés con profesores que apenas hablan inglés. O sea, el mismo problema que yo les había presentado en español de esos profesores que se sienten incómodos teniendo esos estudiantes que hablan tan bien, pues ahora es a la inversa. ¿Qué pasó? Estos chicos no están yendo al colegio americano o al colegio británico. Esos chicos sí están, y perdonen si yo asumo esto, pero seguramente habrán llegado a colonias o ciudades, colonias muy alejadas de Polanco, que es donde ellos podrían quizá, si les dieran una beca, pero es como igual que mandarlos a Marte. Son mundos completamente diferentes. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ha sufrido una prisión? La lengua, el inglés, la lengua que era su lengua fuerte. ¿Qué ha pasado? Yo no sé qué estudios se hayan hecho hasta el momento. Si estos chicos son estadounidenses, el gobierno de los Estados Unidos tiene una obligación para con estos estudiantes y alguien tiene que buscar el modo de pedir un grant o buscar un modo de que estos chicos se les eduque a la distancia en el inglés para que continúen siendo bilingües verdaderos. Y creo que con esto termino. Muchas gracias. A mí no me resta más que dar las gracias muy especialmente a nuestros ponentes, a la maestra Silvia Núñez, que nos acompañó, por favor, al doctor Luis de la Barrera, que puedo decir de María, que hizo un gran esfuerzo para estar con nosotros. Y es como siempre sucede, creo que ya es inútil, die deutsche Schule no sirve de nada, estamos fuera de horario. Entonces, pero satisfactoriamente fuera de horario, entonces eso es ya mexicano. Tomemos un café y les pediría que fuera muy, muy breve para poder pasar a la segunda mesa, porque tenemos ya aquí a nuestros ponentes. No es molesto, unos 10 minutos, se los agradecería. Muchísimas gracias.